Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre, para mí es un placer estar con ustedes, estar con los mejores invitados, los mejores panelistas durante estos programas. Usted se ha dado cuenta que la Chura ha estado un poco diferente. Hemos también hablado con Hans el tema del tarot, un invitado o una reportería que hizo Toby, pero pues se sigue manteniendo común y corriente la variedad de contenidos. Nos gusta no centrarnos solamente en una cosa, sino en muchas cosas, como si fuera una especie de TikTok radial, porque me parece que es lo que le gusta a la modernidad. Hoy en día la gente, así como en un TikTok, va saltando de lado a lado y chévere tener muchos contenidos en las 2 horas. Usted ya sabe que el en vivo va todos los domingos de 8 a 10 de la noche, pero ya el resto de la semana queda en sus plataformas preferidas, queda en Spotify, queda en Deezer y demás. Para los que dicen, no, yo YouTube no puedo y quieren hacerlo o escucharlo de otra manera, pero donde más organizadito está, donde es el referente, es en YouTube. Y como también seguramente usted se dio cuenta en las redes sociales, el invitado principal o el invitado de fondo es nuestro amigo Beto el Ocultista. ¿Por qué? Porque hay un tema que no hemos tratado mucho y se llama el tema de las magias. Pero primero, si de pronto usted no lo conoce, si esta es la primera vez que usted sintoniza o se pega el podcast de la Caja de Pandora de los 40, con las buenas noches, Beto, ¿cómo se presentaría usted, Betico? ¿Cuál es la experiencia suya en estos temas paranormales? Viejo César, primero, pues darte las gracias por la invitación. Yo, como siempre, encantado de acompañarlos aquí en la Caja de Pandora. Yo me presentaría como un ocultista, literalmente es eso. Yo soy astrólogo, numerólogo, ocultista, de profesión ingeniero electrónico. Realmente toda mi vida la he dedicado al estudio de los temas ocultos, lo que es la magia, la brujería, lo que llamo las ciencias eternas, ¿no? La numerología, la astrología, el tarot, etcétera. Me he metido en todo, santería, vudú. Digamos que muy escéptico desde mi perspectiva, como buen ocultista, mi trabajo es como sacar a la luz lo que está oculto detrás de las situaciones, no tanto como entrar en el culto y en la creencia, sino más bien desde un punto de vista científico. Y me gusta eso, porque hace parte del disclaimer. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determina si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Y reitero lo del tema, que seguro en programas habremos mencionado la palabra magia, pero es que la magia es muy grande. Entonces no sé si, digamos, hay gente que lo define por colores, hay gente que lo define si es magia buena, si hay magia mala, pero partamos primero de la base. Una magia es ¿qué? La magia de Fabriani, de Lorgia, que nos enseñaron en los 80, de que se aparece ahí en el escenario. La magia es de un hechicero. ¿Cómo lo define, querido Beto? Pues mira, realmente esta palabra tiene, o sea, si lo buscamos, tiene muchos orígenes. El primer origen, y creo que el más acertado, era que la palabra mago era como se le conocían a los sacerdotes zoroastrianos. ¿Por qué se les decía magos? ¿Qué implicaciones tenía esa palabra? ¿Quién eran esos verdaderos magos del pasado? Eran hombres muy sabios, eran hombres que tenían conocimientos avanzados en matemáticas, eran hombres que tenían conocimientos avanzados en lo que nosotros los Rosacruces llamamos el Liber Mundi, que es el estudio de las leyes cósmicas, las leyes naturales, las leyes del universo, no solamente las leyes físicas, sino las leyes no físicas, es decir, las leyes cósmicas, lo que rige la vida de los seres humanos, los ciclos naturales, el movimiento planetario. O sea, realmente estos hombres eran grandes sabios. Digamos que también hay otro origen que viene de la palabra imago, que significa imagen. Ese imago hace referencia a la capacidad que tenemos los seres humanos a través de la imaginación y a través de, digamos que el enfoque coherente de nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad para poder crear. O sea, nos reconoce como co-creadores en este universo y tenemos esa capacidad de crear cosas en nuestra vida. De hecho, esto no es un tema, digamos que metafísico completamente. Mira todo lo que ha creado la humanidad, es decir, hemos desarrollado tecnología, hemos creado sistemas basados en ideas, sistemas basados en observación. Eso quiere decir que realmente como seres humanos tenemos una gran capacidad a nivel creativo. Así que un mago realmente es una mezcla entre él. Es un sabio, ¿cierto? Desde un punto de vista científico, conoce muy bien las leyes naturales, conoce muy bien las leyes universales y las aplica, sabe cómo aplicarlas. Eso sería la definición de un mago, sabe cómo aplicarlas. De ahí derivan, pues, otro tipo de artes, ¿no? Como el mago que tú mencionas. Entonces, como el mago de espectáculo, el que saca los conejitos de los sombreros, etcétera. Que realmente la palabra que debíamos utilizar para ese tipo de personas, de artistas muy respetables, por supuesto, serían ilusionistas, ¿no? O sea, nos hacen ver cosas que tal vez no son, o nos hace creer cosas que no son, pero están en el campo del ilusionismo.
Exacto, esa parte quería hacer énfasis. No sé quién habrá sido, ¿no? Y si Bético lo sabe, pues que nos lo cuente. En algún punto se separa la verdadera frase, la verdadera palabra ilusionista, espectáculo, showman, ¿no? El que se va para Así Las es. Vegas, el Fabriani, el Copperfield y el mago que me interesa más para este tema paranormal termina siendo mago hechicero. Pero pues yo no sé quién habrá sido, pero yo le pongo por ahí que esa división se empezó a marcar más 1800, 1900, ¿puede ser? ¿O qué opina Beto? Sí, realmente puede ser. Ahí digamos que la gran diferencia incluso viene desde antes. Digamos que el mago lo definimos como este gran sabio que ya denotamos, una gran sabiduría a través de las leyes naturales, de las leyes físicas, la matemática, etcétera, y las leyes universales. El hechicero es mucho más de fórmula, ¿no? O sea, el hechicero lo podemos llamar el que sigue una fórmula, por eso se llama hechicero, el que hace hechizo. El hechizo es una fórmula. Es como seguir un guión, es como seguir un libreto, ¿no? Entonces, tengo que hacer esto tal día, tal hora, etcétera, etcétera. Y tal vez algunos de esos componentes no importa si los puedo variar, si los puedo cambiar. Lo importante es la intención, etcétera. Pero muchas veces no entiende muy bien la naturaleza del hechizo, muchas veces no entiende muy bien o no tiene la comprensión completa de las implicaciones que tiene el hechizo, mientras que el mago es el que construye esos hechizos con la gran sabiduría universal, es decir, es el que define qué horas planetarias, por qué esas horas planetarias, qué vibraciones del éter necesita, en qué momento hacer las cosas, cuál es el mejor momento, y de alguna manera juega con esas leyes y aplica las superiores en las inferiores para hacer manifestaciones. Esa sería la gran diferencia para mí entre mago y hechicero. Hay un gran sabio que se llama Eliphas Levi, es el señor Alphonse Louis Constant, digamos que un escritor que se reconoce como un renovador del ocultismo moderno, por allá en 1870 y pico, Francia, un abad de un monasterio escribiendo acerca de magia, y la define de la siguiente manera. Él dice, el mago, el hechicero es aquel que corta la rama del árbol en que está sostenido. El mago corta la rama y se oculta bajo su sombra. O sea, es denotando que realmente el mago sería aquel que conoce exactamente qué va a pasar, dónde va a caer, cuáles son las implicaciones, mientras que el hechicero muchas veces puede llegar a ser víctima de las fuerzas que dinamiza y que no conoce bien. Ok. Recuerden, muchachos, estamos con Beto el ocultista, Alberto punto Acosta. Ah, es en Instagram, ¿no? Así es, Dios César. Arriba Alberto.acosta. Y en, Yu- Las personas que quieran seguirme los invito. y en YouTube, ¿cómo es que es el canal de Bético? En YouTube estoy en Diario de un Ocultista, mi canal de YouTube. También aprovecho las personas que estén interesadas en tener la consulta astrológica numerológica conmigo, pues me pueden escribir a mi WhatsApp aquí en Colombia o fuera de Colombia 57-321-411-4230. Listo, perfecto. Entonces, si quieren participar, pues ya saben, le pueden escribir a Beto, pues ya el día de mañana, porque estaba en plena entrevista, pero seguir también la conversación con numeral la caja de Pandora los 40 en Twitter. Y ahora sí pasamos como a los colores, aunque sé que hay más, pero como la obviedad que siempre nos lleva a esa polarización de blanco y negro, entonces pues se Así supone es. que blanco es bueno y que negro es malo. No sé, a lo mejor Beto llega y me dice, oiga, pero Chancho, de pronto negro sí tiene algo de bueno. No sé, no tengo ni idea. Y el blanco como que se unió un poco al tema de Wicca, también no sé si estoy equivocado, que sería como una forma también como de hechicería blanca para ayudar a la gente. Y el negro también se empezó a unir al tema satanista, puedo estar equivocado. Pero entonces, ¿cuál sería esa dicotomía de magia blanca, magia negra? ¿Cómo es el cuento? Bien, a muchas personas que están en el mundo de la práctica mágica, no les gustan mucho los adjetivos, es decir, hay muchas personas que dicen que la magia es una sola. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto en esto, pero que es un tema de forma, no es un tema de fondo, es decir, la magia sí es una sola. Magia para mí es magia, representa sabiduría, conocimiento de leyes universales, control sobre sí mismo, la voluntad, la emoción, el pensamiento, la coherencia. Hay que hacer un gran trabajo interno para poder realmente tener la capacidad de generar ese impacto manifestador en el universo. No podemos pretender que cualquier persona pudiera hacerlo. Sin embargo,
los colores vienen siendo una buena forma para entender los propósitos de la magia. Es decir, yo no tengo ningún problema con los colores, así que particularmente vamos a definir magia blanca como la verdadera magia, ¿cierto? La magia que busca restaurar el orden, el equilibrio perdido, o que busca el crecimiento, la evolución, la sabiduría, etcétera, del ser humano, el desarrollo de sus facultades superiores, para poder llegar a ser un servicio, digamos que un servidor digno de la humanidad. Mientras que la magia negra, también podríamos decir magia negra, magia destructiva, porque literalmente es eso. La magia negra busca destruir cosas, busca generar desequilibrios, busca, digamos que de alguna manera, generar cierto grado de destrucción a nivel energético en otras personas, en asuntos, etcétera. O sea que podríamos establecer que la magia negra va en contra de la voluntad de alguna persona. O sea, si yo quiero interferir una persona en contra de su voluntad, ya estaría pisando los terrenos de la magia negra. Ok, y cuando yo menciono esa famosa Wicca, que yo sé que tiene otra connotación, un poco más de brujería, más como de una pseudo religión o religión, ¿estoy por el lado de pensar que esa sí es la gente buena? O de pronto me estará escuchando un practicante de Wicca y dice, no, que buena y yo no creo en la magia blanca. ¿Vos qué pensás? Bueno, realmente la Wicca es un sendero, es decir, la Wicca reconoce no la magia como una religión, sino un sendero que uno puede transitar. Es claro que la Wicca involucra muchos saberes, no solamente uno, es decir, el wicano tiene una máxima y es haz lo que quieras siempre y cuando no dañes a nadie. Cuando yo aplico, si yo soy wicano, de hecho es un sendero que he estudiado muy a fondo. Si yo soy wicano y practico la máxima Wicca, que es esa, haz lo que quieras siempre y cuando no dañes a nadie, ya no podría incursionar en los terrenos de la magia negra, porque si yo no puedo hacerle daño a nadie, quiere decir que no puedo entrar a hacer magia en contra de la voluntad de otras personas. Pero la Wicca digamos que incluye muchos saberes, la magia de las plantas, o sea, es como el arte de la sabiduría ancestral de lo que se consideró brujería en tiempos de persecución, pero que realmente tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría de las plantas, que no es un secreto para nadie, que muchas de nuestras medicinas provienen de algunas de esas, digamos que facultades de las plantas para sanarnos, para curarnos, etcétera. O sea que la Wicca implica muchos saberes, tanto a nivel astrológico, las fases de la luna, los famosos sabbats, los esbats que ellos celebran, las energías que esos sabbats y esos esbats representan también para su práctica y muchos otros saberes. Así que cuando hablamos de Wicca, hablamos de un sendero que tiene que ver con la magia, pero hablamos de un sendero tradicional, un sendero que viene del pasado, que no está muy implicado con los magos zoroastrianos, pero que sí tiene que ver con la sabiduría y con los sabios ancestrales. Y también lo hemos hablado en múltiples programas, cuando hemos hecho entrevistas con lo del sendero o la mano izquierda, y entonces la gente se burla, los satanistas, porque dicen el concepto que tienen fuera de nuestra religión es errado, pero digamos que el popolo dice la magia negra es satanista, o sea, los satanistas queman gatos y se toman sangre, y esa es la magia negra. Entonces, ¿cuál podría ser la concepción de la magia negra? Y a lo mejor no tiene nada que ver con un satanista original. ¿Cómo podría ser esa explicación? Mira, desde mi perspectiva, el sendero de la mano izquierda realmente no admite la concepción de la existencia de algo superior al hombre. Esa es la definición del sendero de la mano izquierda. Es decir, si yo estoy en el sendero de la mano izquierda, no va a existir alguien superior a mí. Es decir, solamente estoy yo y ya. Solamente soy yo responsable de mí mismo y soy un creador también en este universo. Me reconozco como un poderoso creador en este universo y voy a trabajar en mí para desarrollar esas capacidades. Es decir, ese es el verdadero sendero de la mano izquierda. Ahora, si yo estoy en una práctica en donde yo reconozco un ser que me ayuda, me protege, me guía, quiere decir que no estoy en el sendero de la mano izquierda. Eso quiere decir que los satanitas que adoran a un satán, que es una palabra que significa adversario, no serían satanistas. O sea, ellos creen en algo. Se estarían creyendo, no sé, en entidades demoníacas. O sea, si yo reconozco la existencia de entidades que me sirven, que me ayudan,
quiere decir que no estoy necesariamente en el sendero de la mano izquierda. Cuando hablamos de magia negra, hablamos de destrucción. Y cuando yo hablo de magia negra particularmente, hablo de magia, una magia que se llama magia invocatoria o incluso magia evocatoria. Cuando la magia negra es de verdad, lleva implícita entidades. Normalmente, para que yo diga este es un mago negro, yo veo una persona que tiene pacto con entidades, que hace pacto con entidades oscuras y que esas entidades oscuras tienen pactos para que les sirvan y que es una magia muy destructiva. Es decir, yo no solamente estoy dinamizando fuerzas universales, sino que también estoy de alguna manera pactando con fuerzas espirituales que puedan llegar a servirme. Normalmente la magia negra lleva implícito la utilización de entidades oscuras. Ok. ¿Y necesariamente hay magia negra en una misa negra? ¿O eso es otra connotación de otro tipo de religión, si se puede llamar así? En el satanismo tú reconoces varias cosas. Está el satanismo lavellano, si tú lees, por ejemplo, la Biblia de Satanás, la Biblia satánica de Sandor Lavey, vas a reconocer que realmente es un libro de magia. O sea, puede que tenga yo la concepción de decir, es que la Biblia es satánica, pero realmente es un libro de magia, o sea, es un libro humanista, ¿ok? Podemos estar de acuerdo o no con muchas de las cosas que allí están escritas, pero es un libro humanista, está basado en un humanista. Pero ya cuando hablamos de prácticas rituales, en donde hay invocación de entidades, donde hay apertura de portales, donde puede incluso haber sacrificios de cualquier tipo, estamos hablando de invocación de entidades oscuras. Y ahí entramos en el terreno de la magia negra. Ok, perfecto. Ok. Recuerden, numeral, la caja de Pandora, los 40, la caja de Pandora, los 40. Está muy interesante lo que estamos hablando con Beto, el ocultista, sobre todo este tema de la magia. Y ahora entonces, los colores. ¿Será que se banalizó el tema de los colores y es, no sé, como una necesidad de subcategorizar la magia negra o magia blanca? O de pronto, qué sé yo, si yo digo magia amarilla es más áurica, o si yo digo magia verde, efectivamente es la magia ambiental de los animales, o eso ya es carreta. ¿Sí existirán magias de colores? ¿Cómo es el cuento, ético? Yo creo que los adjetivos son útiles. O sea, como todo, ¿no? O sea, yo creo que los adjetivos siempre son muy útiles. Yo le pongo un adjetivo para reconocer, digamos que una práctica particular dentro de algo mucho más grande. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de magia roja, inmediatamente el rojo me viene a mi mente que me refiero a prácticas que involucran temas de amor. ¿Ok? Entonces, hay gente que no le gusta el activo. ¿Por qué le dicen magia roja? La magia es magia. Yo digo, sí, es magia, es magia. Pero si alguien me habla de magia roja, pues ya lo entiendo, porque digamos que es algo que se creó en un momento y alguien lo utilizó. Es como decir, por ejemplo, la magia de las velas. ¿Ok? Entonces alguien dirá, no, pero es que no existe la magia de las velas. La magia, las velas vienen implícitas en todo el conocimiento mágico. Sí, pero es que yo quiero hablar específicamente de la utilización de las velas, de su consagración, de vestir una vela, de ritualizarla, de intencionarla. Entonces, el adjetivo viene muy bien en ese caso de que me digan, oiga, venga, yo le voy a enseñar magia de las velas. Entonces yo tal vez quiera aprender y leo ese libro que dice magia de las velas. Lo mismo pasa con las otras magias. Entonces, los adjetivos son muy útiles. Magia roja, magia que tiene que ver con el amor. No necesariamente la magia roja es magia negra, aunque sí hay prácticas de magia negra en la magia roja. Es decir, si yo lo que busco es, por ejemplo, y esto es muy sonado en redes, yo no voy a decir nada que todo el mundo no haya escuchado. Es que yo quiero hacer un amarre a esta persona para que no se vaya de mi lado. ¿Ok? Eso para mí es práctica de magia negra, porque aunque yo estoy en contra de la voluntad de una persona, a menos que yo le pregunte a la persona, venga, ¿usted quiere que yo le haga un amarre para que se quede conmigo por siempre? Entonces estamos estableciendo un acuerdo y ya no sería magia negra, no voy en contra de la voluntad de alguien. Pero si yo le hago un amarre a alguien para que se quede conmigo, o si yo le hago un endulzamiento para que se sienta atraído por mí, pues estoy moviendo fuerzas que no son naturales. Yo estoy creando fuerzas, dinamizando fuerzas en contra de la voluntad de otra persona.
y eso puede tener consecuencias. A eso yo entraría en el terreno de la magia negra, incluso si la magia del amor, ¿ok? Ok. Entonces, hay cositas que pueden entrar en otros terrenos diferentes que alguien se haga un baño, por ejemplo, de atracción, que alguien se quiera hacer más atractivo de pronto para atraer el amor en su vida. Aunque yo realmente en ese terreno siempre digo que lo que tenemos que hacer es trabajar en nosotros mismos. O sea, si yo realmente quiero ser más atractivo para las personas, pues lo que tengo que hacerme es un mejor ser humano, mayor capacidad de servicio, digamos que equilibrar todas mis, mis dificultades a nivel interno, mi carácter, fortalecerlo, desarrollar mis capacidades superiores. Eso es lo que cada persona debería estar actuando. O sea que este tema de magia roja y otras magias podría llegar a ser interesante en términos de alguna situación, pero en este tiempo se ha banalizado y muchas personas lo están dando una mala utilización. Y no, y me encantó de verdad, Beto, esos ejemplos que puso Beto del tema de, como por ejemplo del amor, porque pues acá en este mismo espacio, cuando hemos hablado con nuestras brujitas o la gente que hace pues adivinación y todo ese tipo de cosas, también hacen ese disclaimer y decir, bueno, yo soy brujita y yo sí tendría la capacidad de hacer ese amarre, pero yo prevengo al ser. Prevengo al ser porque le digo, exacto, estamos haciendo una cosa para el mal. Y si estamos haciendo una cosa para el mal, porque es que usted está obligando a una persona que no lo quiere, no lo ama, y lo va a sacar de su propio hogar, o bueno, o a lo mejor está soltero, pero no importa, a veces contra su voluntad. Eso es un karma que usted está pagando, y la persona hechizada o lo que sea como esté, pues también pierde su aura y pierde su alma. Es decir, si lo queremos catalogar como una especie de magia roja por el Eros o lo que sea, sigue siendo pues magia negra, magia para el mal, magia para destruir. Y oh, logré el objetivo porque ya lo está amarrado a mí y pero no, ahí no hay nada, ahí no hay amor y eso trae un karma para sus subsiguientes generaciones. Es decir, está mal. También, porque exacto, los mismos brujos de los personajes de farándula y demás a veces lo obvio sería decir, no, es que yo quiero riqueza para mí, quiero fama para mí, pero hay gente muy, qué pena la palabra, muy maldita. Y entonces dice, no, yo quiero normal, pero yo quiero es que a esa persona le vaya mal. Entonces, si yo tengo un contrato, yo quiero que la otra persona nunca tenga contratos. Si yo tengo una pareja, que esa persona nunca tenga pareja, nunca tenga propiedades. Entonces, es decir, la magia nuevamente será de un color roja, negra, púrpura, pero sigue siendo magia negra en su esencia de destrucción. Entonces es un poco lo que yo acabo de decir. La explicación de Beto me parece muy, pues, muy buena. Y a eso le voy a agregar otra cosa, querido Betico. La contra, es decir, descubrimos que esa persona está siendo manipulada y que lo están obligando a vivir ahí en una casa que no quiere y que la mujer no quiere estar ahí. Esa contra de destrucción de la magia negra, en este caso, ¿sería necesariamente magia blanca o simplemente es que la magia negra se desmorona por alguna situación? Yo digo que entraría necesariamente en el terreno de la magia blanca, es decir, la magia blanca como fuente de sabiduría universal, de reconocimiento de las leyes universales, la justicia, el equilibrio divino y adicionalmente la restauración del equilibrio natural de las cosas, entraría en ese terreno de la magia blanca. Es decir, cuando yo hago una contra para liberar a alguien de un influjo ajeno a esa persona, para que recupere su propia voluntad y restaure el equilibrio perdido en su vida, estamos hablando desde mi perspectiva de magia blanca, si queremos ponerle un color. Pero realmente lo que uno hace es restaurar el equilibrio, devolverle a esa persona su potencial y su voluntad de poder tomar decisiones libremente y decir, bueno, yo no estoy aquí porque yo quisiera, sino tal vez porque, no sé, estaba obnubilado, apasionado. Yo sí me quería salir de aquí, pero no podía, sentía que no tenía voluntad. Eso es lo que pasa normalmente con ese tipo de prácticas, ¿ok? De interferencias. Hay un hilo muy delgado ahí, viejo César, porque realmente hay que hacer una evaluación ética acerca de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.
cuándo podemos restaurar un equilibrio y cuándo no. Eh, ¿En qué momento actuar? Nosotros tratamos de actuar entre los terrenos de la verdadera magia o de la alta magia, también como se le conoce, de restaurar el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo restaurar el equilibrio de un lugar? Cuando algo ha llegado a perturbarlo, cuando algo ha llegado a destruirlo, entonces yo puedo actuar para restaurar un equilibrio perdido. Y estaría dentro del terreno, digamos que éticamente permitido, sin violar las leyes universales. Interesantísimo. Eso también, ¿sabe que me acuerda un poco que últimamente que he leído algunos documentos acerca de los animales y todo, sobre todo cuando se nos trata de animales salvajes, o sea, no los domésticos? Los mismos animalistas recomiendan no meter tu mano. Entonces uno dice, claro, la bondad del humano. No dejemos que la ardilla la casen, no dejemos que el ciervo lo maten, porque está en condiciones inferiores, es un animal inferior, pero estás interviniendo. O sea, porque el tigre tiene derecho a comer también y entonces en el momento que hay una intervención se daña la cadena. Usted, entre comillas, cree que está haciendo un favor y lo que está haciendo es un daño. Así podría pasar también con este tipo de magia, ¿no? Claro que sí, eso es como si llevas una semana sin comer y te ponen tu pollo asado ahí al frente y de pronto alguien viene y te lo quita, ¿no? No te quita el derecho de poder alimentarte, que es un instinto de supervivencia. Todos necesitamos alimento. Entonces realmente ahí cuando nosotros intervenimos tenemos que tener una percepción muy clara de qué es lo que estamos restaurando. O sea, cuál es el equilibrio perdido. Realmente sí podría hacer eso, estoy interviniendo en el libre albedrío de otra persona o estoy simplemente restaurando el equilibrio. Entonces hay un dilema ético allí bastante importante y uno tiene que tener como la capacidad de discernir exactamente cuándo podría intervenir o no. Incluso no solamente en estos temas, viejo César, también en temas de ayuda, ¿no? Cuando alguien te pide ayuda, cuando alguien te dice, oye hermano, ayúdeme, mire esto, lo otro, tú también tienes que entrar en ese dilema de si estás interviniendo, en qué forma vas a intervenir y si realmente tal vez le estés quitando la oportunidad a esa persona de resolverlo, que resolviéndolo va a desarrollar una capacidad, ¿cierto? Una habilidad, porque en la vida las cosas tienen propósito, o si tú le estás quitando la oportunidad. Cuando tú levantas a alguien del suelo, tal vez tú sientas que le estás haciendo un gran favor. Pero si esa persona no tiene un cambio profundo en su vida después de que tú la levantas del suelo y tú la sueltas porque ya no puedes sostenerla más, va a volver a caer al mismo estado vibratorio que tenía antes y te va a odiar, ¿ok? Te va a decir que tú eres la peor persona del mundo porque lo abandonaste después de que lo ayudaste. O sea, te va a ayudar, vas a salir a deber. Y eso pasa muchas veces. Por eso a veces lo mejor que podemos hacer es acompañar, guiar, aconsejar, abrir puertas. Oye, como, oye, ya intentaste esto, ya viste por este lado, ¿qué tal que lo pudieras solucionar por aquí? Más que intervenir, más que levantar, lo que venimos es ayudar, a guiar, pero no a cargarnos a las personas encima porque seguramente también vamos a intervenir en libres albedríos que no nos corresponden. Excelente. Y para ir cerrando, Betico, yo creo que ya hablamos pues del concepto de magia, de las magias, de qué es bueno, qué es malo, pero creo que para cerrar podríamos hablar como de elementos, ¿no? O de cosas tradicionales en la magia. ¿Cuál podrían ser esos elementos? No sé, fórmulas, o de pronto un báculo, o de pronto una olla. ¿Qué sería fundamental dentro de estos comportamientos? Simplemente como esas bitácoras donde están, no sé, los hechizos o qué sé yo, o qué elementos hay dentro de las magias, Beto. Bien, dentro de las prácticas rituales, el ritual tiene algo bien interesante, viejo César. El ritual, en el ritual yo lo que hago es establecer un escenario en donde cada elemento representa algo, ¿ok? Entonces en la Wicca está el átame, que es el cuchillo, o el mago tiene la espada. Está el caldero, que es donde se queman las cosas, está el pentáculo, el pentagrama. Es decir, hay muchos elementos. Está la varita, que representa como esa capacidad para dirigir la voluntad. Pero todo ese ritual que nosotros podemos elaborar tiene un propósito particular en magia. Y es que el oficiante o el mago pueda centrar su voluntad. Como estamos en la materia, ¿cierto? Entonces yo necesito elementos materiales que representen energías espirituales, porque si los veo ahí es más fácil para mí centrar mi voluntad, mi emoción y mi pensamiento. Entonces yo los represento en un ritual mágico. Pero cuando yo ya soy un mago experimentado
cuando yo ya aprendí a actuar coherentemente en mi pensamiento, mi voluntad, mi emoción y mi palabra, entonces ya no voy a necesitar el ritual, ¿ok? Ya no va a ser necesario estar haciendo rituales, porque yo simplemente voy a entrar en situación, yo voy a entrar en vibración. Yo ya puedo establecer una coherencia entre esos factores que necesito para hacer que las cosas se muevan, para dinamizar y para crear de acuerdo a las leyes universales. Así que el mago experimentado no necesita el ritual. El ritual es importante para la fijación de la voluntad. Ok. Wow, hombre, yo creo que hemos aprendido demasiado y claro, quedan las puertas abiertas para próximos capítulos con Beto, porque como él mismo se presentó al inicio, hay un montón de conocimiento que él tiene y podemos hablar de tarot, podemos hablar de duendes, podemos hablar de ocultismo, de las misas negras per se, de los lados oscuros, el sendero de la mano izquierda, en fin. Entonces, agradezco, Betico, hombre, por acompañarnos y como para finalizar, entonces, primero, como que dejemos un mensaje acerca del tema de la magia en general. ¿Será bueno que nos metamos a la práctica o simplemente porque hay magia negra mejor no nos metemos en esto? ¿Cuál sería como el mensaje, la conclusión final, Betico? Yo pienso que esto tiene que ver con los llamados. Hay muchas personas, nosotros tuvimos llamado, por ejemplo, yo me sentí llamado al servicio espiritual y acudí a ese llamado y me quise formar dentro de ese llamado del servicio espiritual. Entonces tiene mucho que ver que realmente si nos sentimos llamados o no. Yo le diría a las personas que se alejen de la banalidad, es decir, que se alejen de lo que es fácil. Lo que es fácil normalmente no es tan verdad, lo que es banal no es tan verdad. El ejercicio de la magia tiene que ver con un trabajo a nivel interno, ¿no? O sea, fortalecer mi voluntad, hacerme mejor, enfocar mi pensamiento, tener control sobre mi emoción. O sea, hay muchas cosas ahí que tienen que ver con trabajos internos. Si usted no está recibiendo en este mundo que es abundante, porque si tú miras el universo es abundante en todo sentido, es porque tienes un bloqueo para recibirlo, no es porque no te lo quieran dar. Entonces trabaja en los bloqueos que tienes para poder recibir lo que te corresponde en el universo. No tienes que hacer actos mágicos, ¿ok? Si no lo necesitas, la magia es más la sabiduría universal, la magia es más el conocimiento, es el entendimiento, es la comprensión, es la autoobservación, ese es el verdadero mago. No tiene tanto que ver con el hechizo, no tiene tanto que ver con el ritual, sino tiene que ver con algo mucho más profundo. Entonces el propósito de la magia es otro muy distinto del que muchas personas que entran en esa práctica creen, como, yo tengo el poder y entonces puedo hacer lo que quiera o puedo crear lo que quiera. No, si lo estoy recibiendo, ¿cuál es el bloqueo? Ese es el Tre- mensaje. Tremendo, Betico, por favor, nuevamente repitamos las redes sociales, repitamos el WhatsApp para que las consultas y obviamente el canal de YouTube, Betico. Gracias, viejo César. Pues me encuentran fácilmente en Instagram, @alberto.acosta. En Facebook me encuentran como Alberto Acosta y mi imagen es un mago. En mi canal diario de un ocultista. Y si quieren tener una consulta conmigo a nivel astrológico numerológico, me pueden escribir en el WhatsApp 321-411-4230 o 57-321-411-4230, Alberto Acosta. Te agradezco mucho, viejo César. Señoras y señores, continuamos nosotros con la caja de Pandora de los 40.